Alrededor de la familia Lencina hay historias de violencia y muerte. Hermanos imputados o condenados por diversos delitos y crímenes horrendos son parte de un historial que los marcó a fuego en los expedientes judiciales de Paraná y alrededores. No fue solo Fernanda Aguirre. Fueron más, muchos más. La familia o el clan Lencina los comienzo a conocer profesionalmente por mi actividad a mediados del año 90, fines del año 90, no solo con los hechos ya por todos conocidos por parte de Miguel Lencina, estos dos homicidios en el marco de violencia de género, más la desaparición de Fernanda. En escena aparece Claudio Lencina, alias El Jorobado, que tenía una gran diferencia con Miguel. Era sanguinario como Miguel, pero más inteligente. Claudio Lencina, que siempre que tenía como apodo Jorobado, por más que a él lo disgustaba este tema. Pero aparte tenía otros hermanos, que recuerdo, varones, y otras hermanas, que también estaban dedicados a hechos delictivos, no de la naturaleza violenta, como en el caso de Miguel o en el caso de Claudio. Sí, allá por si no mal recuerdo, el 2004, creo que fue el secuestro del 25 de julio de Fernanda Aguirre, me convocan a trabajar 24 horas después del secuestro para determinar la circunstancia del paradero de Fernanda Aguirre. Bueno, ahí se produce el desenlace, la investigación, y ahí surge de varios testigos, con algunos identikit hechos por testigos presenciales de los llamados telefónicos que hacía Lencina por Mirta Chávez para el eventual rescate. A raíz de eso se logra detener a Miguel Ángel Lencina, que estaba, recordemos, preso en la cárcel de Concepción del Uruguay, cumpliendo una condena por doble homicidio de Trepán y González, creo que eran las dos mujeres que habían matado, que tenía 12 años de prisión ya cumplida, le habían dado creo que 20, 22, y había salido con una autorización por acercamiento familiar o sociolaboral, no recuerdo bien. En ese aspecto comenzamos a trabajar sobre la causa Lencina, ya porque el barrio estaba asignado por esa familia, había cometido varios delitos, como el caso Koltunov, habían quemado el auto en la puerta de la casa de Koltunov, eran muy aberrantes los delitos que cometían y aparte con un desacierto terrible, nada organizado, nada preparado. Recordemos también que había muerto el hijo de Rey, que fue un suboficial de la policía, en la casa de los Lencina. También fue muerto Rey, que fue tirado en un aljibe en Villurquiza. Bueno, un sinnúmero de la chica que murió, que tiraron en el aljibe, también una menor de edad que fue ultrajada. Estaba asignada por el crimen, por el delito más aberrante que la provincia pudo haber sufrido. Tenía una gran preponderancia Esther Torres, la madre de Miguel Ángel y de Claudio Lencina, ¿sí? A punto tal que, según comentarios, no soy quien para decir que esto fue o no fue así, ella tenía una vivienda de material y su pareja vivía en un rancho al costado y quien le dio el apellido Lencina en otro rancho al otro costado. Pero ella vivía sola en su casa, digamos. Solo se ocupaba, digamos, cuando pedían por ella o cosas así. Pero digamos que la cuestión era, ella era la que manejaba matriarcalmente todos. Pero en esa historia había una persona clave, Esther Torres, la madre y jefa natural de los Lencina. Llegó al mundo desde Bobril o alguna localidad del norte enterriano y se instaló en Paraná con una historia que ya traía marcas. Tuvo 9 hijos. El hombre que les dio el apellido, Juan Ramón Lencina, trabajaba de ladrillero y changas, vivía en un rancho al costado de la vivienda. La familia sobrevivía de lo que producían las ladrillerías cercanas a la avenida Almafuerte, de algunos robos menores y de la prostitución de las hijas,
que según testimonios concordantes Esther organizaba, o al menos consentía, y de ese suelo brotaron varios hijos marcados por la violencia, pero 2 de ellos se convirtieron en protagonistas de los casos más resonantes que registró la crónica policial enterriana en las últimas décadas. Miguel Ángel y Claudio Lencina, conocido como el Jorobado, eran radicalmente distintos en temperamento y método, pero compartían el mismo origen y la misma tutela materna. En diciembre del año 77, egreso de la Escuela de Oficiales, y el 2 de enero del año 78 soy destinado a prestar servicios en la Comisaría Tercera de acá de Paraná. La Comisaría Tercera tenía una jurisdicción, como casi todas las comisarías en esa época, muy extensa. La jurisdicción abarcaba desde Avenida Ramírez hasta el Arroyo Las Tunas y desde Avenida Almafuerte hasta lo que es el triangular antes de llegar a Oro Verde. En la zona este, digamos, de la jurisdicción, en un zanjón prácticamente que se formaba por el terraplén de las vías del ferrocarril, atrás de lo que es hoy Johnson Acero, y un monte que llegaba prácticamente hasta calle Miguel David. En ese lugar vivía la familia Torres, en casas o ranchos, mejor dicho, muy precarios, sin ningún tipo de servicios. Me refiero a agua potable, luz, nada. Vivían y solían tener principalmente los fines de semana muchos conflictos debido a la ingesta de bebidas alcohólicas de los varones del grupo, que provocaba incidentes entre ellos y, obviamente, la intervención policial. Como dije, vivían de una forma muy precaria, eran muy violentos. Recuerdo, entre tantos nombres de los que vivían ahí, a Apolinario Torres, un hermano que se llamaba Idalino, y entre las mujeres estaba Esther Torres. Esther Torres posteriormente, ya en ese momento, vivía en pareja con Lencina. Lencina y Apolinario trabajaban casi todos en las ladrillerías de la zona. Y también algún hecho delictivo que por ahí se cometía, ¿no? Esther Torres tiene varios hijos, entre ellos Miguel Lencina, Claudio Lencina, conocido como el Jorobado, otro varón, el más chico, que muere trágicamente también en un accidente, creo, ahí en la zona de Almafuerte, que lo pisa un camión, y 2 mujeres. Una de esas 2 mujeres, posteriormente, ya estoy hablando cerca del año 90 más o menos, se junta o comienza a vivir en concubinato con un suboficial de la policía, Víctor Hugo Re. Se dice que Miguel Lencina ensayó sus primeras faenas junto a su tío, Apolinario Torres. Hubo una chiquita de apellido García que Torres, junto con otro cómplice de apellido Vanegas, estoy hablando del año 88, 89, tendría que darte más precisiones, pero aproximadamente en esa época había sido bastante resonante el caso de esta chiquita que fue secuestrada, abusada, la mantuvieron cautiva durante 3 días en una zona de chacra muy cercana a lo que es el nuevo acceso a la Ruta 12, donde hay muchos pozos, muchos brocales de aljibes viejos, y donde, recordarán algunos, fue encontrada esta joven Fátima Acevedo, asesinada. Bueno, en ese mismo pozo se estima había sido arrojada en el año 88 esta chiquita de 12 años, que fue brutalmente violada, que fue sodomizada. Sí era una persona de temer, pese a que
según lo que decían las autoridades penitenciarias, tenía un excelente comportamiento, pues accedió a esas salidas transitorias. Evidentemente era alguien que manejaba, dentro de las unidades penales en las que estuvo, ejercía un poder. Y yo no alcancé a conocerlo personalmente, porque recordarás que ni bien empezó la causa de Fernanda, se suicida en la comisaría quinta, así que yo personalmente nunca lo vi, pero sí por foto. Era tiene un rostro medio achinesado, muy parecido a Bruce Lee era. Pero de los que los conocían, y en el ambiente judicial y policial, se decía que era una persona que era bastante fría. Uno lo miraba y no veía nada en la mirada que él devolvía. Y respecto de esa violación que fue condenado Apolinario Torres, yo creo que ahí, con el caso de Fernanda, él repitió una historia de chico. Se comentaba que en esa violación de Apolinario, con otras personas más, de una chica, una nena, no sé si tenía 9 o 10 años, que la tiran en un pozo también, luego de violarla la mata y la tiran en un pozo, habría hecho participar a Lencina para que debutara sexualmente. Esos son los comentarios que había en los pasillos judiciales y policiales. Y creo que él hace lo mismo, repite esa historia con su sobrino. Miguel Ángel Lencina nació en Alcaraz el 28 de octubre de 1972. Pasó su infancia en la calle, vagabundeando y pidiendo limosna. A su alrededor no había espejo que no reflejara degradación. Padres golpeadores, hermanas sometidas, relaciones promiscuas entre los propios miembros de la familia. Ya en la adolescencia violaba a hermanas, primas y a los varones más pequeños de la casa. Cuando aparecía con heridas en el cuerpo, explicaba con total indiferencia que se las había hecho él mismo para saber cómo era. Su bautismo criminal llegó de la mano de su tío Apolinario Torres. Tenía 15 años cuando juntos secuestraron a María de los Ángeles García, una niña de 9 años. La sofocaron con su buzo verde, la arrastraron hasta una tapera próxima a la avenida Jorge Newbery y la retuvieron 4 días y 3 noches. Ambos la violaron en repetidas ocasiones, provocándole lesiones gravísimas. Luego la arrojaron viva a un aljibe de 70 metros de profundidad. El cadáver fue encontrado ahogado en el fondo. Torres fue condenado a prisión perpetua. Lencina, menor de edad, cumplió un tiempo en la unidad penal número 1 de Paraná, donde cerca de 10 presos lo violaron con la complicidad de un guardia cárcel. El grupo era encabezado por el Potro Domínguez. Esa humillación se convirtió en el motor de una venganza que Miguel Ángel Lencina alimentó durante años. Miguel Lencina, hijo de Esther Torres, y Apolinario Torres protagonizan uno de los hechos más aberrantes que se conoció acá en Paraná. Ellos secuestran una niña de 9 años, la violan reiteradamente durante 3 o 4 días, la dejan atada a un árbol, ya agonizando, pensando que se iba a morir. Al día siguiente regresan, la niña todavía vivía, y ellos la violan nuevamente y la asesinan ahí. Por ese hecho, en donde intervino el doctor Erzovich, que era juez de instrucción, que se constituyó despacho en la comisaría tercera, fueron detenidos Apolinario Torres y Miguel Lencina, tío y sobrino, digamos. En el juicio oral que se celebró, le hablo así muy resumido todo, ¿no? En el juicio oral, Apolinario Torres es condenado a prisión perpetua y Miguel Lencina fue sobreseído. Las pruebas no fueron suficientes, se culpaban entre ellos, en fin, todo lo que provoca un juicio oral, ¿no? Recuperó la libertad y en el año 94 es protagonista principal de 2 hechos. Uno, el homicidio de una señora, Trepán, el apellido, que fue en un camino ahí en la zona también de Caputo, por esa zona, que en esa época no es lo que ahora, ¿no? No existían prácticamente viviendas, las calles eran todas de tierra. Pamela Trepán estaba esperando el colectivo, estaba en calle Salvador Caputo, en una zona
donde había un descampado por detrás en esa época, es sometida sexualmente, la retiene atándola con un cordón. Yo no sé si era de la zapatilla o de la misma mochila. Tuve la oportunidad de estar ahí, de presenciar el momento en que fue hallado el cadáver, y fue oportunamente porque el juez Herzovich, ya fallecido, no contaba en ese momento y quería guardar un material fílmico, un video, y el único que estaba con una cámara en ese momento era yo, así que tuve la oportunidad, pero con el juramento de que iba a preservar las imágenes más crueles, más cruentas. Estaba prácticamente disecado el cuerpo boca abajo, habían avanzado ya insectos sobre el mismo, y se notaba la cuerdita atada en el cuello y atada a una chilca, atada a una enramada, lo que hace presumir que la tenía sujeta del cuello, y cada vez que se quería incorporar esta chica, se ahorcaba con la misma fuerza, la misma desesperación de querer liberarse. Tenía sus prendas íntimas salidas en una pierna, lo que pone en evidencia que hubo un abuso sexual. Estaba muy avanzado ya en descomposición el cuerpo, y pocos días después es el caso de esta chica Domínguez, que fue encontrada en un motel, en el conocido Motel Charles en esa época. Mariela Domínguez fue asesinada, ahorcada, eso arrojó la autopsia, y su cuerpo abandonado debajo de la cama de la habitación número 8. Hubo elementos suficientes para inculpar a Miguel Lencina. Se dijo que en los dos casos hubo motivos de venganza, motivos de vendetta. Claudio Lencina era en ese momento, en los inicios de la década del 90, era un joven estudiante secundario y distaba mucho la imagen que podías tener de Miguel Lencina de Claudio Lencina, quien aparentaba una persona que, pese a su problemática física que le hizo tener el mote de jorobado, cosa que, bueno, hoy sabemos que es distinto que antaño, ya de los cuerpos no se habla, y no es gracioso tampoco incorporar algún apodo, pero fue el que lo llevó a conocerlo de esa manera cuando cometió sus crímenes. Fue en enero de 1994 que Miguel Lencina mató a Pamela Trepán, de 18 años, sobrina del ex guardiacárcel Alberto Temporetti. La interceptó en calle Caputo, la golpeó, la violó entre los yuyales y la estranguló con la correa de su mochila. 20 días después llevó al Motel Charles a María Dolores Domínguez, hermana del Potro, la mujer que ejercía la prostitución en la terminal de ómnibus. La ahorcó con los cordones de sus zapatillas, escondió el cuerpo debajo del colchón de la habitación número 8 y esa misma noche fue a bailar al Club San Agustín. En ambos casos se llevó la ropa de las víctimas para regalarla entre amigos y familiares. Era su trofeo. Fue condenado a 20 años de prisión. Toda la familia era una familia que se dedicaba a cometer distintos ilícitos, pero los ilícitos, si bien era de todo el grupo familiar, vuelvo a recalcar, la madre era la cabeza de todos esos ilícitos. La madre manejaba a Claudio Lencina, manejaba a Miguel Lencina, los manejaba, manejaba a sus otros dos hermanos,
recuerdo otro de nombre Aldo, que estuvieron todos detenidos, presos por distintos robos calificados en las inmediaciones, en estaciones de servicio por Avenida Almafuerte. Es decir, estas personas cometían ilícitos en la misma zona. Todo en la misma zona. Fijémonos que Miguel Lencina también, sus homicidios violentos a mujeres eran en las inmediaciones de San Benito, Paraná, calle Avenida Almafuerte, todo se producía ahí. Asimismo el de Claudio Lencina. Si bien el cuerpo de Rey aparece en Villa Urquiza, el homicidio fue en la casa de Claudio Lencina. El homicidio de Coltunov fue en la casa de Claudio Lencina. Es decir, se manejaban con total impunidad en dicha vivienda, en dichos inmuebles que lo manejaban los Lencina durante décadas. Yo hablé muchas veces con Esther Torres. No podría calificar como una mujer que inducía a sus hijos a delinquir. Si lo consentía, a clara vista está que muchos integrantes de la familia Lencina, Claudio, que me extrañó después de aquella vez que lo denunciaba a su propio hermano, que se incorporara también a esa vida con ese tinte de sangre y violencia. Pero hubo otro hermano también, de Claudio y de Miguel, que estuvo incurso en hechos delictivos y que tuvo el enfrentamiento con un muchacho que era comerciante en Avenida Almafuerte y junto a un cómplice fueron baleados. Él pudo sobrevivir, este muchacho sobrevivió a este enfrentamiento con este joven que tenía un almacén en Avenida Almafuerte, muy cerca del mercado concentrador El Charrúa. Y recuerdo que Esther Torres, quizá para tener una imagen social seguramente, calificaba de demonio a su hijo Miguel Ángel. Y Claudio era el consentido. Claudio era por el que más se inclinaba Esther Torres a protegerlo, a cuidarlo. En la cárcel Miguel Lencina pasó a ser temido. Nadie volvió a tocarlo. A quienes le preguntaban por sus víctimas siempre respondía con la misma frase que quedó grabada en la memoria penitenciaria enterriana. Al enemigo no hay que tocarlo, hay que dañarle lo que más quiere. Durmió con tierra de cementerio porque los terrores nocturnos no lo abandonaron nunca. Cumplió 12 de los 20 años y en 2004, con salidas transitorias controladas, teóricamente, por el Patronato de Liberados, volvió a Paraná. Nadie firmó un libro de guardia, nadie controló dónde estaba Lencina. Yo fui esa noche, estaba Geuna, creo que era el jefe de policía en ese momento. Bueno, escuché la versión, hablé con ella, le pedí una remera o una ropa que haya usado la hija y que no estuviera lavada. Me acuerdo que traje una remera, llamamos los canes, intentamos, te digo, no sé, 3, 4 de la mañana, intentamos buscar el rastro y no hubo forma. Los perros, yo no recuerdo bien, pero creo que lloviznaba, era una noche muy fea esa en que sucede esto. Sí recuerdo que, digamos, cuando dimos por desistida la búsqueda con los perros, me fui a mi domicilio, me di un baño, me cambié y me fui al juzgado a firmar las órdenes de allanamiento contra Lencina, porque sabía que esa tarde, a las 4 de la tarde, Lencina había estado con su sobrino en la esquina que va de San Benito al lugar donde la madre tenía el puesto de flores, ¿sí? Y bueno, Lencina era la primera salida que tenía, ¿sí? Salida sociofamiliar,
y fui con el allanamiento y no encontramos nada, ni tampoco a Lencina, porque esa misma noche él cenó en la terminal de ómnibus y se tomó el colectivo al lugar en Santa Fe donde vivía su mujer. ¿Sí? Fuimos a buscar lo que pudiéramos encontrar que nos hiciera, nos sirviera de prueba en lo que estábamos investigando, porque generalmente Lencina, quien ya había tenido 2 homicidios, siempre se llevaba algo de la víctima, generalmente el par de zapatillas. Y en este caso también la llevó. Tal es así que se lograron secuestrar en Santa Fe. La esposa de Lencina se la había regalado a una amiga. Tenemos que remontarnos a julio, si mal no recuerdo, del año 2004. Es más, hace unos años se cumplieron 20 años de la desaparición de Fernanda Aguirre y la conmoción que implicó este caso, que en un principio estuvo en la justicia federal, después pasó a la justicia ordinaria. Y por esas cuestiones, por cuestiones políticas, mi socia, la doctora Nora Lanfranchi, es contactada por funcionarios políticos y nos solicitan que aportemos, que ayudemos y que asistamos, en todo caso, para verificar el paradero de Fernanda Aguirre. Así es que intervenimos junto con la doctora Lanfranchi y yo. Es más, recuerdo que fuimos a la comisaría Quinta, hablamos con Miguel Lencina, que estaba detenido, y bueno, obviamente nos dio una versión de que no, él estuvo como 10 años, 11 años detenido por otra causa, otros homicidios tengo entendido, y tenía una de esas salidas de la unidad penal. Él, si mal no recuerdo, él estaba detenido en Concepción del Uruguay. Y bueno, él nos explicó un camino que terminó, que había ido supuestamente con Mirta Lencina, con Mirta Chávez, que era su pareja, a San Martín de las Escobas, si no me acuerdo, cercano a Rosario, donde vivía Mirta Chávez. Bueno, después obviamente todo ese parado, todo ese camino que supuestamente nos comentó Miguel Lencina era falso, obviamente, y con el transcurrir de los años y de las pruebas que se recolectaron en la causa, obviamente que se demostró todo lo contrario, más allá de que nunca se pudo determinar dónde fue el paradero de Fernanda Aguirre, sino cómo fue que fue tomada, fue secuestrada, e incluso la intervención de un sobrino que era menor de edad, Jonathan o Nazareno, no estoy seguro del nombre, Nazareno, que tampoco nunca brindó la versión, nunca explicó, nunca determinó qué fue del paradero de Fernanda Aguirre. Cuando él la conoce, Mirta Chávez, la conoce en el penal de Concepción del Uruguay, porque él tenía un amigo que le iba a visitar una chica y le dice, ¿no querés que te presente una amiga? Y ahí la conoce a Mirta Chávez. El padre de esa chica fallece en San Martín de la Escoba y en una oportunidad Miguel Ángel Lencina está con ella en el cementerio y ella medio que lagrimea y le dice, extraño mucho a mi papá, y Miguel Ángel le dice, si querés yo te llevo con tu papá, insinuándole que la iba a matar. Y ahí Mirta le dice, no Miguel, con mi amiga no te metas. Entonces estamos hablando de un círculo muy íntimo, totalmente aferrado al delito y al homicidio y al crimen más terrible que puede ocurrir. Está claro que la familia, más allá de ser manejada por la madre, Claudio Lencina había una gran diferencia con Miguel, tenía una inteligencia diferente, tenía una cabeza distinta a Miguel. Es más, estaban enemistados Miguel con Claudio Lencina. Yo con Claudio Lencina he podido charlar, siempre Claudio Lencina me responsabilizaba a mí de todas sus situaciones, de que por qué me la había agarrado con él. Y no, yo le quería hacer entender que lo único que hacía era cumplir mi función, justamente determinar la responsabilidad que él cometía. No era mi intención tener algo personal con Claudio Lencina, por el contrario, era justamente el rol que a mí me tocaba, era demostrar los actos violentos de Claudio Lencina. Y las hermanas tenían un claro papel también de engaño, de distintos tipos de engaños a hombres, así los llevaron engañados a Koltunov, en donde había un aparente vínculo y estas cuestiones cercanas a la prostitución que cometían las hermanas y aprovechaban los hermanos para esta situación y cometer los ilícitos, ¿no?
Claudio Lencina era otro hombre clave del clan familiar. Tenía una inteligencia diferente a la de su hermano, otra forma de expresarse, otro discurso. Quienes lo conocieron en el ámbito judicial lo describen como alguien con quien se podía conversar, frío y calculador, capaz de sostener una versión defensiva sin perder la compostura. Sus crímenes tuvieron como escenario el mismo territorio familiar, las inmediaciones de calle Hernandarias, el radio de control del clan. El primero fue el de Víctor Hugo Re, suboficial de la policía de Entre Ríos, hombre del Cuerpo de Operaciones Especiales, que había cometido el error fatal de enamorarse de una de las hermanas Lencina. Según el testigo clave que encontraron los investigadores, un remisero que declaró como arrepentido, Claudio y su madre trasladaron el cuerpo en bolsa negra hasta un pozo en desuso en las inmediaciones de Villa Urquiza. El segundo fue el ingeniero mecánico Jorge Koltunov, a quien las hermanas atrajeron con el señuelo de un vínculo afectivo. Lo retuvieron 2 días atado de pies y manos en la propia casa del clan. Las escuchas telefónicas que existían sobre un tercero, investigado por tráfico de estupefacientes, capturaron accidentalmente el llamado de Claudio Lencina pidiendo un arma de fuego. El arma nunca llegó. Koltunov fue asesinado a golpes y enterrado en el fondo del patio del jardín. Ella era igual que todos los demás, o sea, siempre justificaba la conducta de sus hijos, los defendía mucho, no hablaba de la conducta, para ellas eran siempre inocentes, a pesar de que ella tenía conocimiento de todo lo que hacían ellos. Yendo al tema de Claudio, no sé si Claudio Lencina, alias el Jorobado, también asesinó a su propio cuñado, a Víctor Hugo Re, el suboficial de policía, que era concubino de una de sus hermanas. El cuerpo lo tiran en un pozo en desuso en la zona de Colonia Celina, en el campo del doctor Humberto Re, un abogado de Diamante que fue senador. Bueno, tenía campo ahí, y en ese lugar lo tiran al cuerpo de Víctor Hugo Re. En el rescate del cuerpo, yo participé, en esa época ya era jefe de operaciones de la Departamental Paraná, y tiempo después participa o es protagonista de la muerte del señor Koltunov. Se recuerdan las imágenes que estaba la policía haciendo el procedimiento, prácticamente sacando del lugar donde habían enterrado el cuerpo, y Claudio Lencina, el Jorobado, y la madre y toda la parte de la familia estaban sentados en la puerta de la casa, no me acuerdo si tomando mate o qué, presenciando cómo se hacía el procedimiento. Ahí lo detienen a Claudio Lencina, y yo defendía en ese momento al coimputado Sigura, un gran ciclista, un joven, que llegan a juicio tanto Claudio Lencina como Sigura. En ese juicio lo absuelven a Sigura, a mi defendido, y lo condenan a Lencina. Las dos hipótesis que se mantenía era que Claudio Lencina lo responsabilizaba a Sigura del homicidio y nosotros responsabilizamos a la familia Lencina. Por supuesto que el tribunal consideró que los Lencinas mentían y que fueron ellos los homicidas. Pero no solamente fue Claudio Lencina, sino también participaron las hermanas. La madre era gran parte de esta asociación ilícita, de este grupo de personas violentas, en donde lo único que hacían es cometer ilícitos violentos, y donde vivían allá por Hernandarias al final, cercanos allá o lindantes a San Benito. Llegamos a una condena en Claudio Lencina, y después tanto la condena por la muerte de Koltunov como la muerte de Re se acumularon y fueron una pena, creo que de 20 años de prisión, que ya sigue cumpliendo, y ya estaría por salir Claudio Lencina. Recuerdo que la misma Esther Torres dijo: yo le tenía miedo a Miguel. No respeto, miedo porque había querido ser agresivo, violento con integrantes de su propia familia, con ella misma. Más que miedo, terror.
Esther Torres le tenía terror a Miguel Ángel. No obstante, creo que Esther Torres manejaba sus códigos con su familia, y entre esos códigos está el de silencio, el de acallar, quizá, cosas que pudo saber. Creo que tenía mucha capacidad para tener poder por sobre la mente de algunos integrantes de la familia. La última vez que fui, porque la visité varias veces en su casa, estaba rodeada de aquellos chicos que eran unos gurises en la época en que ocurrieron los hechos que competen a la historia criminal de Claudio Lencina y de Miguel Lencina, y ya eran muchachos grandes, y no les simpatizaba mi presencia. Y me di cuenta que Esther Torres ya no podía dominar esa situación, que en un momento ella indicaba quién entraba, quién salía, quién podía entrar, y siempre me decía: Mauricio, vos vení tranquilo, que mientras estés conmigo, acá nadie te va a tocar, nadie te va a hacer nada. La última vez que fui fue distinto. Ya había miradas distintas y Esther Torres bajaba la vista. Recuerdo sí que cuando estábamos desenterrando a Coltunov, que había ido 2 o 3 veces ya a ese domicilio por las versiones que circulaban, que él había estado allí, recuerdo que felizmente por un perro que nos ayudó un poco a remover la tierra, sentimos el olor a cadáver, que tiene un olor muy particular. Es diferente a un perro muerto, a un animal, nada que ver. El olor del cadáver es otra cosa, del cadáver humano. Recuerdo sí que ese día estábamos desenterrando a Coltunov y Claudio Lencina estaba tomando mate con su mujer, con su pareja o mujer, no sé la relación de él, si es casado o no. Y me acuerdo que se acercó a mí y me dijo: tenemos que hablar de este tema, doctor. Le digo: sí, vamos a hablar de este tema, pero lo vas a hacer en el juzgado y con un abogado defensor. Y le pedí a uno de los policías que me acompañaba que lo llevara detenido. El 25 de julio de 2004, Fernanda Aguirre salió de su casa en San Benito a buscar unos claveles que le había pedido una conocida. Tenía 13 años. Miguel Ángel Lencina la esperaba en la esquina junto a su sobrino Nazareno, un adolescente de la misma edad de la joven. Esa noche, Fernanda le rogó que no la matara. Le dijo que su padre había vendido un carrito y tenía 2.000 pesos para darle. Pero Lencina no se apiadó. No dudó en matarla y hacerla desaparecer. Miguel Lencina volvió a su casa, le dijo a Mirta Chávez lo que había sucedido y también a su madre, pero los datos siempre se ocultaron en ese pacto de silencio e impunidad. Yo con Miguel no hablé mucho porque ya cuando lo trajimos detenido fue que yo lo notifiqué de los artículos que corresponden por la ley. Tuve una charla muy corta, él estaba incomunicado, pero nada, no tenía ningún tipo de respuesta. Una mirada fría, incalculable, una persona apática. Esther, rodeada de mentiras, la familia, mentían continuamente, inventaban historias. Hoy te decían que Esther había ido a la comisaría Quinta a visitarlo y Miguel le dijo: la policía anda cerca, Fernanda está tirada, la até con un cinto, y la buscamos y nunca la encontramos. O sea, eso era una cuestión imposible, no encontrar una persona con un aterrizaje de 100, 200 policías, que tuvimos meses y años buscándola. Y con el jorobado no hablé nunca, no hablé, en ese momento habló el director de investigación, su director creo, que le hizo un mapa donde supuestamente estaba Fernanda enterrada en San Benito, cobró una pseudo recompensa, no recuerdo cómo fue el trámite que hicieron ahí. Por supuesto que fue una mentira. Nazareno mintió en su momento, después dijo la verdad, le creo porque dijo la verdad porque lo corroboré, porque la madre de Fernanda, María, había dicho que Fernanda se había ido con unas zapatillas de un color, y Nazareno me dijo a mí que no, que las zapatillas que tenía Fernanda eran rojas y blancas, si mal no recuerdo. Y cuando yo hablo con María, María
se va al ropero y corrobora que efectivamente las zapatillas que Fernanda tenía al momento del secuestro eran rojas y blancas. Entonces me daba la pauta de que Nazareno no solamente había estado en el lugar del hecho, sino que estaba diciendo, era veraz su testimonio. Lo veo como un hecho atroz, un hecho que no puedo entender cómo pudo haber ocurrido una cosa de esa. No puedo entender cómo Lencina puede estar suelto, no puedo entender eso. Una persona que tenía un aislamiento en la unidad penal, donde profesionales le dan la posibilidad de que salga porque decía que estaba en condiciones, yo leí los informes psíquicos, estaba en condiciones de resociabilización. Una persona que se mató a dos, que se sintió triunfador, que le sacó los souvenirs, que la enterró una abajo de una cama de un motel, otra la dejó tirada, atada en una rama en una esquina, vos me vas a decir a mí que esa persona puede estar sociabilizada. Logré hacer una prueba de odorología forense, que a lo mejor recordás, traje a Corbata, que era un perro de Neuquén, que lo tenía un policía que era veterinario, a su vez que era de apellido Rosilio, y con él hicimos una prueba de odorología. ¿En qué consistía esto? Con una gasa embebida en agua, ¿sí? Muy poquita, muy húmeda, digamos, le pasamos a todos los asientos del doge, ¿sí? Yo tenía todavía la remera de Fernanda, se la puso en un cubo de vidrio a la remera de Fernanda, ¿sí? No, mejor dicho, a la remera se la hacíamos oler a Corbata y poníamos remera que yo le pedía a las compañeras que tenían el juzgado, a quienes trabajaban conmigo, que me llevaran ropa de sus hijas. Y te digo, eran 6, digamos, como para poner flores, como floreros de vidrio, y en uno de esos estaban lo que habíamos sacado del vehículo, o sea, esas gasas humedecidas, ¿sí? Y el perro le hacíamos oler la remera y pasaba a su vez caminando y se sentaba justo donde estaban las gasas. Lo volvimos a repetir 2 o 3 veces a la operación, cambiando las gasas de lugar, y el perro, esto me indicó que a lo mejor Fernanda estuvo en ese vehículo. Nosotros en la causa de Fernanda Aguirre defendimos a Raúl Monzón, que era un primo bastante lejano, ya hace muchos años, en aquella época, digamos, en que ocurrió esto, si no me equivoco fue en el 2004 de Fernanda. Ya hace bastante tiempo que no tenía relación con el resto de los Lencina, Raúl Monzón, y que en aquella noche se lo encontró a Lencina ya cuando volvía después de haber hecho lo que hizo, que en la estación de ómnibus de Paraná, regresando a Concepción de Uruguay, recordarás que él estaba cumpliendo condena y tenía salidas transitorias. En una de esas salidas transitorias fue que ocurrió lo que ocurrió con Fernanda Aguirre. Una personalidad muy fuerte, muy dura, muy temperamental. Incluso nos explicó con lujo de detalle cómo hubiese sido su itinerario, lo que él nos explicó de que en esos días había ido a San Martín de las Escobas, había estado con Mirta Chávez y después volvió. Sí, no era verosímil. Incluso como abogado, más allá de que yo recién estaba iniciando mis primeros pasos en el derecho penal, con la intervención de Nora, que también tiene otro temperamento y otra forma de actuar, incluso he hablado con temperamento como para decirle, mirá, estás diciendo una cosa, lo que dice el expediente, lo que se está investigando, lo que refieren las causas es otra. Es decir, no, él no se movió un pelo de cómo hizo su trayectoria, cómo salió un día de la unidad carcelaria de, como le digo, de Concepción del Uruguay, cómo se comunicó con Mirta Chávez y su trayectoria hacia San Martín de las Escobas. Yo recuerdo que eran edificaciones humildes, digamos, no eran casas de clase media, sino bien de clase baja. Pero sí, eran distintas edificaciones que estaban alrededor de la edificación donde vivía la mamá de los Lencina, de Esther Torres.
sí, sí, sí. Ella incluso declaró en el juicio, declaró el sobrino de Miguel en el juicio. Creo que también en un momento cuando creo que Apolinario lo condenan por esa violación, creo que cuenta él en una crónica periodística, Apolinario cuenta que va Esther y le dice: yo sé que vos no fuiste, que fue Miguel, pero se ve que si yo digo esto tengo miedo que me mate, según cuenta este hombre que le dijo su hermana, ¿no? Es decir, que evidentemente infundía cierto temor. Yo creo que tal vez es una de estas deducciones, ¿no? Después, muchos años después, tal vez Lencina era el único de todos sus hijos, hijas y nietos a quien no podía dominar o controlar Esther Torres. A mí me dio esa impresión después de analizar toda la historia familiar, digamos. Miguel Ángel Lencina se ahorcó en la comisaría Quinta de Paraná antes de que pudiera ser juzgado por la desaparición de Fernanda. Se llevó consigo el único secreto que importaba: ¿dónde está el cuerpo? Y Fernanda aún permanece desaparecida. Miguel ese día, que jugaba Argentina, recuerdo, con Brasil, debía estar en San Martín de la Escoba, no en Paraná, porque la familia estaba en San Martín de la Escoba, que era Mirta Chávez, y estaba en Paraná, y se paseó por todo San Benito 2 días, y nadie supo que Lencina estaba en libertad. No firmó un libro de guardia, no hizo nada. ¿Quién controlaba eso? No era función de la policía, era función del Patronato Deliberado, creo, y de las unidades penales, de tener una coordinación para decir: esta persona que es peligrosa, que salga. Y se peleó tanto para tener patrones genéticos de violadores y todo, que creo que se logró ahora. Pero a ver, un violador, está probado científica y clínicamente, va a seguir violando. Podemos poner una castración química, una castración clínica, lo que ustedes quieran. Va a seguir violando porque la personalidad así no la va a cambiar. Entonces, ¿para qué quiere un patrón yo genético de esa persona si tiene que estar encerrada, no suelta? Ya cometió el delito. Pero bueno, esa posibilidad de que la ley hoy se está queriendo acomodar, creo que ¿dónde está la falencia del Estado? Estado en general, no hablo de un Estado ni de un gobierno, un Estado ausente. Para que Lencina esté caminando por las calles en Paraná, es el Estado ausente. ¿Qué te puedo decir? La madre es la madre. Lo va a defender, le va a llevar hierba, lo iba a cuidar, pero era una mentirosa. Y igual, según Miguel, según la madre, Miguel cuando era chica la amenazó con un cuchillo, la quiso matar, cuando Miguel tenía 12 años. Pero volvemos a lo que yo te dije recién, era una familia signada por la violencia. No conocían otra cosa que la violencia. No cuento con pruebas para decir que ella capitaneaba, que hacía una agenda de actividades delictivas, que incitaba a que violen, a que maten, a que reduzcan a alguien. Claudio Lencina o Miguel Lencina. A Miguel Lencina el miedo, a Claudio Lencina un consentimiento, como un cariño diferente por ese hijo. Fíjate vos que, como dijo Esther Torres, Miguel es el diablo en persona. La encuentro una vez cuando Claudio cae detenido por la causa Koltunov, que Claudio Lencina dijo siempre le apuntan al morochito, y el que se iba a salvar iba a ser el rubio de ojos celestes. Y algún día quizá se sabrá la verdad de quién verdaderamente ajustó la cadena para que muriera Koltunov. Pero la encuentro a Esther Torres en la puerta de la unidad penal, en la puerta de la cárcel, esperando la visita para Claudio Lencina. Y le digo: Esther, ¿cómo ves este caso? Mirá, que se joda, porque al final de cuentas, yo le dije una vez, hubieras hecho un pozo, lo hubieras enterrado parado
al pie de un árbol, no lo encuentra nadie. Quisiera recordar que el día que buscaban a Fernanda, el primer día que buscaron a Fernanda, en el patio del clan La Encina, hubo alguien que se apoyó contra el árbol que estaba en el frente, que no tenía hojas. En ese momento era director de criminalística, Roberto Mazú. Y les causó gracia porque se apoyó en ese árbol y el árbol empezó a tumbarse. No tenía raíces, estaba clavado en la tierra. Y recuerdo esta frase de Esther Torres: si lo hubiera enterrado parado, no lo encontraban más. No sé si con eso te pinto algo. Fundamentalmente, en las muchas horas que yo tuve con Claudio Lencina en los distintos juicios, era una persona muy... se observaba en la mirada, se observaban los hechos, se observaba al hablar, una persona muy peligrosa, una persona, amén de ser muy violenta, muy astuta para declarar. Esa era la diferencia con Miguel. Miguel se suicida de alguna manera en la comisaría, producto de la presión, de la desaparición de Fernanda, pero Claudio se manejó sin remordimiento, en ningún momento. Esta persona sigilosa, fría, es una persona, vuelvo a repetir, altamente peligrosa, y no lo digo yo porque yo lo viví, porque yo he estado y lo he acusado, sino justamente lo dicen los informes psicológicos, psiquiátricos, que daban cuenta de esta situación familiar permanente, en la cual la madre, vuelvo a repetir como siempre, era el sostén de la violencia. Y esto funcionó así durante muchísimos años, en la cual yo me costaba creer que cómo esta familia podía haber pasado tantos años cometiendo tantos ilícitos y no podíamos romper con este mandato familiar de violencia, ¿no? Hasta que, bueno, esto se fue desintegrando y creo que esta casa, esa famosa casa de calle Hernandaria, esa maldita casa donde se produjeron tantos delitos, tantos homicidios, creo que ya no existe más.